muchos de nosotros ya le conocemos, que hemos coincidido en Zaragoza en encuentros, de cofradías. Fernando, que siempre ha sido entre nosotros, cuando hay ponencias en los encuentros, o sea, cuando hablaba Fernando no era el momento de salir ni a fumar, ni a ver si había quedado un café, porque siempre es un gusto pues escucharte. La charla, me lo da orar, más esperar, más vivir. Es así, una que no es de números, esta suma igual a, pues bueno, aquí ahora tú nos vas a decir cómo resolvemos la suma, así que, bueno, muchas gracias, Fernando. Muy bien. Pues gracias, Silvia, y bienvenidos todos en esta mañana ya invernal. A mí la niebla me gusta. Lo que no soporto es el Cierzo y vivo en Zaragoza y soy de Zaragoza. Con lo cual ha sido un placer venir hasta Huesca con una niebla intensísima, luego 20 kilómetros que se ha despejado un poquito y luego ha vuelto a aparecer la niebla hasta llegar aquí. Un día como muy oportuno, ¿no? Porque ahora por la mañana litúrgicamente celebramos San Andrés, cerramos el mes, cerramos el año litúrgico y esta tarde inauguramos el tiempo maravilloso del Adviento. Y yo creo que ojalá, pues alguna cosilla de lo que os pueda decir a lo largo de esta mañana os sirva para ambientaros, para situaros y para vivir pues con la intensidad que se merece este tiempo de preparación a la Navidad. Vamos a comenzar, pues como hacemos siempre los cristianos, ¿no? La comunidad creyente, poniéndonos en presencia del Señor. Y vamos a rezar juntos esta oración. Bueno, pues lo vamos a hacer a dos coros. El primer coro seremos nosotros y el segundo vosotros. Y lleva por título de lo que va a versar, o voy a intentar que verse la charla, como la queréis llamar, de la mañana de hoy. Oración y esperanza. Pues porque esta clave de oración yo os invito a que sea la permanente de esta jornada. Aunque luego preguntemos o dialoguemos o tal, que la hagamos en clave de oración. Y por supuesto la esperanza, porque un cristiano sin esperanza, ya me diréis vosotros y vosotras, de quién o de qué podríamos estar hablando. Pues que el Señor nos ilumine y nos acompañe en este día y nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús, amigo, hermano y Dios mío. Quiero dejarte vivir en mi corazón para que puedas hacer de mí la mejor de las personas que yo pueda ser. Una vez dijiste que tus amigos son la luz del mundo. Me gusta eso de ser luz, de iluminar a todos los que me rodean con la luz de mi solidaridad, para hacer que los que están tristes vivan en una fiesta, para hacer que los que vivan en la oscuridad del rechazo disfruten la luz y el calor de la compañía, para hacer que los que ven todo lo negro lo vean de color de esperanza. Quiero decirte sí, Jesús. Quiero que vivas en mí, porque no me gusta la oscuridad donde me encierra mi egoísmo, la oscuridad donde me atrapan mis ambiciones, la oscuridad donde me hunden mis caprichos, la oscuridad que tanto mal en este mundo. Quiero decirte sí, Jesús, para que me llenes de tus luces de colores, colores de alegría, de esperanza, de vida. Todos juntos. Quiero que me ayudes a sentir el calor de tu luz de amistad dentro de mí, porque así podré ser para los demás tu luz y calor de amistad, como mi forma de obrar y de actuar. Así podré ser luz de esperanza para los que me rodean cada día. Amén. También. Muy bonito. Sí. Bueno, como ya que alguien importante de Cáritas, pues esta oración es de Cáritas de Madrid. La saqué de ahí. Bueno, he adaptado alguna cosita y tal, pero básicamente estaba hecha. Bueno, pues vamos a meternos un poco en materia, que nadie se asuste.
esto de orar más esperar, porque queda mejor que esperar más orar, ¿eh? Aunque el orden va a ser el de esperar más orar. Igual a vivir y vivir con letras grandes, ya sabéis un poquito de qué va. Y me voy a basar en la propuesta desde la experiencia de Jonás. Yo reconozco que de Jonás, aparte que se lo tragó la ballena, no es un personaje del Antiguo Testamento que me atraiga especialmente, pero empecé a leer alguna cosilla por ahí y dije, pues bueno, puede ser una manera que a mí me ayuda a profundizar un poco más y espero, insisto, conseguir transmitiros lo que yo pretendo. ¿Cómo surge el que yo esté aquí, hoy con vosotros? Pues como suelen surgir estas cosas, ¿no? Una llamada de Silvia, una propuesta, ella me aporta una idea que yo creo que, dicha de otra manera, pero es esta misma, y en un contexto concreto y determinado. Estamos en un proceso sinodal. En ese caminar juntos que nos hace tomar conciencia de que este caminar juntos, como dice el Papa, como dicen también los obispos, es una dimensión constitutiva, es decir, pertenece a la esencia, al ser de la Iglesia. No es un añadido, ni un descubrimiento de Francisco, ni que tuviese un antecedente en Benedicto XVI o en San Juan Pablo II. Versa un poco desde ese ser esencial. Aunque ahora parece que el sínodo se está convirtiendo en que todo el mundo quiere ir a Roma a ganar el jubileo. Por lo menos en mi diócesis, cofradías, juntas, cofradías separadas, delegaciones episcopales, colegios de no sé qué, patatín, patatán, patatán, todo el mundo quiere ir a Roma a ganar el jubileo y todo el mundo se queja de lo caro que cuesta ir a Roma, como si fuese también un descubrimiento. Roma siempre es caro, pues ahora están aprovechando un poquito el tirón. El documento final del sínodo, que ya sabéis que se ha dado carta de magisterio, para darle empaque, habla de cansancio, de resistencia al cambio, de querer hacer prevalecer nuestras ideas, ir rumruneando esto. Cansancio, resistencia al cambio, querer que prevalezca mi opinión por encima de los demás. Y con estas reflexiones se va elaborando lo que a lo largo de esta mañana vais a escuchar, que no es otra cosa que hablar de oración y de esperanza, leyendo también algún material, algún documento y alguna reflexión que dio como resultado este libro. Bueno, he leído otras cosillas, más bien de artículos, de homilías del Papa Francisco, que mencionaré y tal, pero básicamente la segunda encíclica de Benedicto XVI, Espesal, Salvados en la Esperanza, un documento cortito con la enjundia que tienen los documentos del Papa Ratzinger. Como gran teólogo, pues profundo, pero una lectura de verdad asequible e interesante. Cambiando de tercio, otra encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, que me imagino que muchos habréis leído o estaréis trabajando, sobre ese ser comunidad, ese ser iglesia, ese vivir como hermanos. Y luego he traído uno, por no traer los 8, esta reflexión que surge a modo de apunte sobre la oración, que lleva por título que son 8 folletos publicados por la BAC, que nos ayudan quizá a retomar, a profundizar, a tener más ganas de orar. Cada uno independiente. No sé si los habéis leído alguno y tal, no tienen nada que ver el uno con el otro. Yo estoy acompañando a algún grupo de matrimonios, a algún grupo de adultos con este material, y esto sí que es una cosa básica, pero es refrescar la mente. Pues uno nos ayudará con los salmos, otro con 4 santos de ayer y de hoy, otro en el dolor y en la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo dejo ahí. Y entonces podéis preguntar, vamos a ver, ¿cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida, ni los documentos, ni yo.
El punto de partida sois vosotros, ¿vale? El punto de partida y el punto de llegada. Yo os invito a hacer un momento de silencio, así como estáis ahora, parecéis unos alumnos muy formalicos y muy buena gente y tal. Y penséis precisamente en gran parte de la oración que hemos rezado y que nos ha contextualizado el inicio de esta charla. Es decir, en silencio, ¿cuáles son mis oscuridades? ¿Cuál es mi oscuridad principal en este momento de mi vida? Si alguno lo prefiere. ¿Cuál es mi oscuridad en mi ser cofrade? Estáis aquí, representantes de las juntas de las cofradías. No hace falta pensar mucho, 30 segundos. Ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pues os juntéis así como estáis en dos grupos, compartís esa oscuridad o esas oscuridades. Alguien que haga de portavoz, porque yo no quiero... Venga, pues compartimos estas oscuridades. Muy bien. Se oye bien, ¿verdad? Sí. He quitado el micro y tal. Y si no, os acercáis un poquito más, que todavía hay espacio. Enrique, acércate que estás sordo. No, que veo bien. Yo Jesús, No, ¿ves? No, hoy, ¿ves cómo no ves? Venga. Empezar. Jesús. Ah, habla. Venga, me toca. Sí, por último. Bueno, pues la verdad es que se han planteado desde las diferentes personas, ¿no? Pues han ido un poco hablando de esas oscuridades, que la verdad es que rápidamente, yo había notado antes lo que has dicho, esos tres un poco apartados, ¿no? Que hablabas de cansancio, resistencia al cambio, prevalecer mis ideas, y resulta que lo que hemos ido hablando me he dado cuenta que se iba asimilando dentro del propio ámbito cofradía esas tres, podemos decir, ideas que has plasmado, ¿no? Porque aquí hemos hablado, por un lado, de pereza y falta de determinación, por otro lado se ha hablado, vamos a decir así, de la palabra bravura, ¿no? Es decir, pues un poco eso que se puede asimilar a lo de prevalecer un poco mi punto de vista, ¿no? Poca paciencia. Ha aparecido también, yo creo que a nivel un poco amplio, la sensación de frustración. Quizá pues porque la respuesta a veces que se recibe es escasa o no es la que a veces se espera, ¿no? Hemos hablado también de repetitividad, es decir, siempre nos vemos los mismos, entonces no sabemos si es que se une quizá quizá no se ha sabido transmitir, ¿no? O llegar a los demás, y entonces, bueno, pues un poco no hay una sensación de relevo, de aires nuevos, de personas que se impliquen, ¿no? Hablamos también de falta de implicación. Quizá un testimonio un poco opaco de los que estamos aquí, ¿no? Que también puede a veces ser incidencia hacia los demás, porque el testimonio es fundamental, y quizá también la existencia de un cierto conformismo. Es decir, en lugar de intentar avanzar y pensar en dar aire nuevo, cosas nuevas y tal, una oscuridad también es el conformismo de ir haciendo siempre lo habitual, ¿no? Y no dar una expectativa de luz de futuro, ¿no? Por decirlo así. Esto es un poco lo que hemos hablado, y que ya digo que a mí, en este caso, me llevaba un poco a esas tres ideas que tú habías expuesto, ¿no? Os ha hundido, ¿eh? Sí, ¿has visto? Somos muy trabajadores. Vamos con el otro Es que grupo. aquí ha sido parecido, entonces hablar 2 segundos es un poco...
con otras palabras, pero bueno, más o menos es lo mismo. Aquí se comentaba que claro, viendo nuestras oscuridades es que nos pesa esa falta de conexión que creemos que tenemos con los demás. Porque claro, vemos en los demás una falta de compromiso, a lo mejor la comodidad, ¿no? Pero no hay que echar la culpa a los demás por esa falta de compromiso o esa comodidad, sino que claro, a nosotros lo que nos preocupa es que si nosotros tenemos la culpa por no saber conectar, no decirme, ¿no? Saber conectar con los demás. Sí que también decíamos que no nos tenemos que desanimar, que al final tenemos que seguir haciendo cosas y que somos ejemplo con las cosas que hagamos, que muchas veces no tenemos que dejar de hacer cosas porque no vengan o porque no asistan o no participen, sino que nosotros seguir haciendo cosas y al final pues intentar ser ejemplo con nuestros hechos, más que intentando machacar de que asistan o que vengan o ese compromiso, ¿no? Al final ese compromiso que llegue o que se unan por nuestras acciones, algo así, más o menos. Bueno, más o menos era lo mismo, pero en otras palabras, Os habéis adelantado ya, ¿eh? O sea, ya acabó la después de la oscuridad habéis puesto ya... Eso ya ha puesto la esperanza. Primero lo gris, las Nosotros ya hemos puesto esperanza. Ahora vendrá la esperanza. Yo quiero anotar una que me he olvidado. Oye, Luis, ya verdad. Pues más rápido. Si es una mesa redonda, yo quiero poner la palabra procrastinar, creo que se dice, ¿no? Sí, Es mi mayor defecto personal, pero creo que es un defecto de la sociedad hoy en día quiero decir, entre tantas actividades que tenemos y tantas cosas, pues todo lo dejamos. Es decir, que yo he comentado lo de la pereza, pero a lo mejor quería, no tanto en el sentido de no quiero hacerlo, sino que lo dejo para después, ¿no? Que es un poco, el resultado es incluso peor, pero quizás el motivo puede ser distinto, ¿no? Bueno, pues pensad ahora una cosa. En estas oscuridades que habéis compartido radica vuestra falta de esperanza. Y eso a veces lo llevamos como un peso en la mochila que se nos hace insoportable. Al menos temporalmente. Pero ahora, junto a esto, reflexionar una frase que Benedicto XVI recoge en esta encíclica, Salvados en la Esperanza. Y dice así: un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. No para trabajar ahora, ni para poner en común, ¿eh? Yo os voy a ir lanzando cosas. Todo el rato. ¿Cuánta ausencia de Dios hay en mi vida? Para que habite esa oscuridad. Y normalmente esa oscuridad además es machacona, es persistente o perseverante. ¿Vale? Pues vamos a ver si seguimos el hilo conductor y nos vamos a Nínive, con todo su esplendor. La primera capital de los asirios, del imperio asirio. Allí, en torno al siglo VIII, a partir de ese momento, era una ciudad grande, lujosa, capital de este imperio. Esto es una recreación, un imperio en el Medio Oriente, que varios siglos después llegó a ocupar el norte del reino de Israel. El imperio asirio era conocido por su crueldad y por su opresión. Vemos aquí que era una ciudad lujosa, un centro cultural y comercial de primera índole, donde arquitectónicamente, a lo mejor no lo veis muy bien, pero queda reflejado esa influencia de otro gran imperio, que era el persa, con cultos a otros dioses, con enterramientos, lo que se llaman los zigurat,
esas pirámides escalonadas, de las pirámides que son más famosas, del imperio egipcio. Una ciudad a lo mejor más desconocida, pero llegó a tener el doble de habitantes que Babilonia. Se calcula que por los restos arqueológicos y algún otro tipo de documentación poca que hay, llegó a tener 100.000 habitantes. En torno al 612 a.C., se dice que tuvo una primera hecatombe. ¿Se está grabando esto ahora? Sí, vale. Bueno, pues lo voy a decir, permitidme la expresión, además estamos torrentes. ¿Qué le ocurre a Nínive? Lo que dice nuestro refranero popular, que a todo cerdo le llega a su San Martín. ¿Vale? Bueno, hemos hablado del 612 a.C. Nos remontamos al siglo VIII con todo su esplendor. Quiere decir que siglos antes esta ciudad, o esa pequeña población que va creciendo, pues le llega ese momento. Y ese momento es este. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? ¿Qué os sorprende de esta imagen? Ahora, estos dos y estas dos. ¿Qué son? El presente. El presente, efectivamente. Es decir, la destrucción total de Nínive llega hace 10 años. Esta foto es del 2014. Cuando el Estado Islámico la aniquila prácticamente en su totalidad. Es decir, Nínive estaría serían las ruinas de la actual Mosul, en Irak, acabado en K de kilo. Y vamos a seguir avanzando, del esplendor entonces a la destrucción. Vamos a volver al tema, aunque no lo hemos dejado, y espero que me sigáis un poco el hilo conductor, que a lo mejor ahora estamos en los principios todavía, no resulta fácil. En esta ciudad de Nínive, en torno o a caballo, entre los siglos IV y III, aparece un personaje, diríamos, atípico, un profeta poco común, un profeta inusual. Y digo inusual porque no cumple los perfiles de lo que es un profeta al estilo clásico. Diríamos que es una figura díscola. Un profeta díscolo, sí, lo que estáis oyendo. Y díscolo no frente a sí mismo o frente a los demás, o solo frente a sí mismo y frente a los demás, díscolo frente a Yahvé. Ahí es nada, Y profeta. Jonás recibe una misión, y una misión muy concreta. Ir a predicar a Nínive, esa ciudad tan maravillosa, para clamar contra ella en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. ¿Y cómo reacciona Jonás? Pues desobedeciendo. Decide huir de Dios. Y nos podemos plantear, no se sentía preparado, ponía muchas excusas, le daba miedo. Sea como fuere, rechaza en primera instancia ese ministerio profético recibido. Y decide, en vez de ir a Nínive, si Nínive vamos a suponer que está aquí, decide cruzar el charco del Mediterráneo e irse a Tarsis, es decir, a la península ibérica. Bueno,
Y ahí van a ocurrir una serie de acontecimientos muy importantes. Él está dispuesto a morir antes que obedecer a Dios. A ese Dios al que afirma temer. Y en este lenguaje del Antiguo Testamento, que nos resulta a veces tan crudo, Dios envía un castigo, envía una tormenta en medio del mar. Y en medio de la tormenta, pues ¡pum!, es arrojado al mar, se cae del barco y es tragado por un pez. A mí siempre me habían dicho que era una ballena, pero venía a ser un pez muy grande, muy grande, muy grande, y se lo traga enterito y verdadero, desde los pies hasta la cabeza. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días. Todos los 3 días nos suena algo, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo. Y desde ahí, desde ese estar en el vientre del pez, ese gigante, en medio de su angustia, clama a él. Le dirige una oración a Dios. Y aun reticente, en medio de esa situación tan negativa, reticente a cumplir la misión, posibilitan la conversión de sus compañeros. Es decir, él no se va al mar en el barco solo, él se va con unos marineros. Es decir, no estamos solos, ¿verdad? En medio incluso de nuestras angustias, de nuestros miedos, de nuestras faltas de esperanza, de nuestras oscuridades. Dicho en frase bonita, el horror instintivo de la muerte revela la necesidad de esperar en el Dios de la vida. Y ahí viene otra frase magistral. ¿Podemos estar vivos y vivir como muertos? Sí. No hay duda, no dejo lugar a la duda. Porque la muerte es la ausencia de Dios en la vida. Y volvemos a la ballena, volvemos a nuestras oscuridades personales y colectivas y a todo lo que queráis. Seguimos. Todo esto que os estoy narrando lo contextualizamos en ese libro de la Sagrada Escritura, que son solo 4 capítulos. Son de esas narraciones que se leen pues con cierta agilidad. Y estamos en los 2 primeros. Prosigue la historia, si algún día lo leéis, y nos dice que Dios lo saca del pez. Es decir, le devuelve a la vida. También nos suena, ¿verdad? A los 3 días, Dios lo saca del pez para devolverlo a la vida. O lo que es lo mismo, chico, vale ya de tonterías, tira para adelante, vuélvete a Nínive y predica lo que tienes que predicar. Esto que he dicho así que me ha salido ahora no está escrito, decidoslo a cada uno de vosotros. ¿Qué os diría Dios hoy, después de esta oscuridad o oscuridades que habéis compartido, después de esta situación? Yo creo que a todos, incluyo, algo parecido a lo que le dijo a Jonás. Vamos a pasar, porque aquí hay una frase del capítulo 1. En esa desesperación hay una exclamación en medio de la angustia, pero que es una luz de esperanza, ¿no? Quizá Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Claro, hablamos
de que la muerte es la ausencia de Dios en la vida. Hablamos de que sin Dios no puede haber esperanza. Me estoy remontando a siglos antes de Cristo, pero vamos a hablar del tiempo presente, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. A lo mejor, quizá, no lo sé, ni me interesa saberlo, situaciones también en nuestro entorno más cercano. Hay muchos signos hoy también que nos hablan de la ausencia de Dios, o de no querer verlo, o no querer reconocerlo, o pensar que por nosotros mismos somos autosuficientes y nos valemos de todo. Yo en este mes que llevo vertiginoso, de viajes y de encuentros y de conferencias y de tal, pues participé en Madrid en el Congreso Nacional de Escuelas Católicas. Hace 15 días había una pantalla inmensa en un foro, en un hotelazo de estos al lado del aeropuerto de Barajas, con un teatro de 2000 y pico butacas, y en esas pantallas aparecían permanentemente rostros de la gente que iba interviniendo, que fueron un montón. A lo largo de 3 días, pues siempre lo sacan con cara más joven, pues esta señora es más guapa ahora que esa foto que han sacado, o íbamos haciendo comentarios todo el mundo. Todo estaba hecho por inteligencia artificial. Todo. Ahora, en una de las oraciones sacaron un rostro de Jesús, del Señor. Yo no he visto cosa tan bonita en mi vida. Tan bonita en mi vida. Pero pongo lo de la inteligencia artificial como nos podíamos poner nosotros mismos. O sea, nos creemos, nos seguimos creyendo autosuficientes. Y que por nosotros mismos vamos a solucionar, no ya que la gente venga a misa o deje de venir, o que en la cofradía no haya tirón, o que no haya relevo generacional, o que tal y cual. Vamos a solucionar el tema del hambre, el tema de tal, vamos a controlar a la naturaleza, luego hablaré un momento, porque lo tenemos todo muy reciente y está el ambiente como muy crispado. Es decir, todo esto son signos de lo que nosotros le queramos poner. Dice Francisco, el Papa, tiene 2 homilías, una catequesis y una homilía, mejor dicho, hablando de Jonás. Y el Papa, con esas imágenes tan expresivas, ¿no? O sea, es que a mí me encanta, digo, pero yo no tengo creatividad para poder decirlo así. Dice, el pez escupe a Jonás. Cuando uno escupe, pensar en la escena de echar un escupitajo en la calle, te da asco si ves a alguien hacer eso. Pero a Dios no le da asco que el pez escupa a Jonás. Esto lo dice Francisco, porque el Dios que invoca a Jonás es un Dios creador, misericordioso, salvador, que capacita a quien escoge para que sea un sujeto libre y no esclavo. Es decir, Yahvé es consciente de la terquedad de Jonás, pero eso no le quita la necesidad, si podemos hablar de necesidad, que tiene de contar con él para llevar a cabo la misión que le encomienda. En el capítulo 3, Jonás recibe de nuevo esa misión igual que la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Pues una diferencia muy concreta y muy casual, que en esta ocasión cumple lo que Yahvé le dice. Es decir, va a la ciudad y invita a la conversión a Yahvé, a un único Dios. ¿Vale? Entonces esto es un exitazo total. Una ciudad tan grande que se haya convertido, jamás se había conocido cosa igual. Y frente a esa amenaza del castigo de Dios, constata la conversión de los ninivitas y Dios se arrepiente de esa decisión que había tomado. Vuelve a decir Francisco, es que esto es un diálogo entre 2 tercos, Jonás y Yahvé. Bueno, pero hay un terco que puede más. Digamos, en ese sentido, juega con la ventaja. Y llegamos al capítulo 4, desconcertante donde los haya. ¿Por qué? Porque Jonás no acepta que Dios sea misericordioso con esa ciudad a la que él le ha enviado.
Jonás ya sabe cómo actúa Dios y no lo puede soportar. Aquí parece que se está haciendo un poco de examen de conciencia y tampoco viene mal, ¿no? Es decir, nosotros a veces tampoco aceptamos a Dios en su misericordia y en su amor infinito. Y entonces vienen los juicios, vienen las acusaciones, vienen los chismorreos, viene todo aquello que nos impide vivir como hermanos, hablando de hermandades, cofradías y fraternidades. Jonás esperaba, honestamente, la destrucción de Nínive. Y vuelve a decir el Papa Francisco, estaba enfermo de rigidez y con el alma almidonada. Y hay un versículo, el 5, que no lo voy a leer, de este capítulo, que revela esa intimidad del profeta. Intimidad con relación a Dios. Insisto, a pesar de ser testarudo, terco, de no aceptar la misericordia divina, etcétera, etcétera. Sabe que hay que ejercer la misericordia. Pero ¿qué es lo que le ocurre? Que él confronta lo que él hace y lo que hace Dios. Por lo mismo nos sucede a nosotros. Lo que hacemos nosotros y lo que el buen Padre hace con cada uno de nosotros. Y este libro, breve de 4 capítulos, deja el final abierto. Y a mí esto me sugería algo que me parece muy bonito. Y lo comparto con vosotros. Nuestra vida sigue siendo un libro abierto. Y la tenemos que seguir escribiendo. La tenemos que seguir construyendo. La tenemos que seguir haciendo realidad. Prosigue el Papa diciendo que este modelo de testardez, que es Francisco, nos hace a nosotros identificarnos o ver identificadores. Dice, todas aquellas personas que yo estoy dispuesto a, con la condición de que, lo que sea. Dice, la condición de que es expresión o reflejo de los que tienen miedo a crecer y de los que anteponen la ideología a la fe. Por provocar un poco, pero no para dialogar, que tenemos el diálogo luego, me lo invento. Yo estoy dispuesto a que mi cofradía ceda los faroles a la cofradía de no sé qué con la condición de que poned lo que queráis. Me ha limpiado el haber traído bote. Yo me imagino que aquí, aunque es más pequeño que Zaragoza, pasa lo mismo que en Zaragoza, Anda que no se montan jaleos con los trayectos y con los itinerarios y las horas, y como estos se crucen aquí y resulta que sea 5 minutos antes o 5 minutos después, y la junta coordinadora, tacatá. Hombre, yo no digo que no sea importante, pero esencial, fundamental. La condición de qué, o con la condición de qué. En conclusión, Jonás hizo bien su trabajo y se largó. ¿A dónde? No lo sabemos. No lo sabemos. Él, al final, con reticencias, pero cumple la misión. Pero ese final abierto, vamos a pensar que es en positivo y que nosotros también lo podemos llevar en positivo. ¿Cuál es nuestra conclusión? Y estamos en la introducción todavía, hay 2 partes, introducción, primera parte y segunda parte. La conclusión de la introducción es que, a diferencia de Jonás,
A diferencia de nosotros, lo que sí sabemos porque lo experimentamos es que Dios está disponible para todos y en cualquier momento. Y desde esa disponibilidad escoge a un hombre reacio como profeta, lo cual vuelve a rubricar lo que os he dicho antes, que la gracia de Dios es infinita y abarca a toda la humanidad. Es que no nos queda otra. Y mira que nos cuesta. Debemos obedecer a Dios. Y aunque a veces tengamos dudas y tal, yo creo que todos a estas alturas de nuestra vida, hombre, vamos intuyendo ya lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues yo os invito en este tiempo que esta tarde estrenamos de Adviento a revisar esas reticencias que le ponemos también de cara a Él. Bueno, avanzamos. Primer bloque, ¿Veis que no he mentido? Necesitamos la esperanza. Necesitamos no solo la esperanza como un ente abstracto, A mí esto de los entes abstractos reconozco que llevo una temporada larga que me desquicia, Llevo 15 o 16 meses como director titular del Colegio Diocesano en Zaragoza, de 2.300 alumnos, en un claustro de casi 180 profesores, y vas a participar en un claustro de una sección. Es que en dirección, un día ya dije, digo, oye, que es que la señora dirección esta debe ser alguien que pulula por ahí por las nubes, o está en el techo de las aulas, o en la pared del despacho. La dirección titular tiene un rostro, un nombre, una persona que soy yo. Digo, haced el favor de dirigiros a mí. Pues nosotros tenemos que ser señales de esperanza para los demás, signos de futuro. Ahora, no esperemos una grandilocuencia como la de Jonás. Seamos osados, nos lancemos al mar, a lo mejor sin saber nadar, esperemos que se nos coma la ballena, estemos 3 días metiditos ahí calentitos, y luego venga Yahvé y nos saque otra vez para decir, venga, continúa con tu cofradía, que ahora has cogido ya vitamina y la tienes que revitalizar. No, con pequeñas acciones. Pequeñas acciones. El servicio desinteresado, la escucha atenta y el acompañamiento al que sufre. Y con eso ya podríamos dar por finalizada la sesión. Servicio desinteresado, escucha atenta y acompañamiento al que sufre. Es que el servicio desinteresado es como lo mismo de ¿a condición de qué? Eso del desinterés. La escucha atenta, me va a venir este petardo contándome las mismas batallas que hace 2 años o 3 o 15 o 30 y dale, no te pego. Pues oye, escucha. Porque si ejercitamos la escucha, algo nuevo vamos a descubrir y algo nos va a quedar. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo está lleno de ruidos. Lo hablaremos después. Y lo del cultivo del silencio. Aquí estáis muy mágicos hoy por la mañana, pero poner orden en un aula, en una reunión. No te digo yo en misa, digo, ya estoy aburriendo como una ostra, venga, abre el día y tira para adelante, porque... Miramos ahí. Servicio desinteresado, escucha atenta y acompañamiento al que sufre. En un mundo presidido por el cinismo, y esto me parece durísimo, somos llamados a ser faros de luz en medio de tanta oscuridad. Lo habéis expresado muy bien, las oscuridades. En un mundo lleno de cinismo. Yo estoy impactado, como todos, por la tragedia de la vida. Y el jueves, a ver la historia, me puse en contacto con una directora de un colegio concertado diocesano, afectado por la DANA, el jueves, a las 5 de la tarde. ¿Es buen momento para hablar? Dice, sí, mira, porque seguimos limpiando el patio y así me pillas en un momento para poder descansar.
no hemos recibido ni una ayuda pública. Dice, pero ni una. Un colegio pequeñito, dice, los profesores, las familias se han volcado. Vinieron unos chavales de FP de un instituto, de un colegio de no sé dónde, omito el nombre, y parte de una unidad militar que procedía de Madrid, estuvieron un fin de semana. Ni una. El cinismo. Tragedias personales, dice la única, dice la madre de una alumna con la que tenemos mucha relación, que la encontraron muerta una semana después. Dice, pero hay 2 profesores que se han quedado sin nada, casados y con hijos. Pero sin nada es que han perdido el coche y han perdido la casa. O sea, no tienen ropa, no tienen dinero, han perdido la documentación, han perdido absolutamente todo. Su historia se la ha llevado la riada. Y esto venía a colación de que pregunté, ¿qué necesidades tenéis? Es que no lo sabemos. Dice, porque claro, ahora vamos detectando, conforme vamos intentando apañar, pues que a lo mejor las puertas de la primera planta se han hinchado y no tienen remedio, y hay que cambiar las puertas. Pues claro, no serán 1, 2 ni 3 puertas. Pero es que claro, antes de cambiar las puertas, etcétera, etcétera. Es el mundo del cinismo. Y de mirar hacia otro lado, no lo digo por nosotros precisamente, ojo. Hablo de esas responsabilidades que nadie quiere asumir. Y yo creo que hay que ser proféticos también. Es decir, ¿os da igual a unos y a otros o a todos juntos cuando casi 250 personas han perdido la vida? Y las secuelas son estas. Y claro, el cinismo se acrecienta cuando todos somos conscientes de que esto va para largo. Es que hasta que se recupere la normalidad, pues va a pasar un montón de tiempo. Claro, ante situaciones como esta, a lo que voy, no es fácil. Y si no es fácil para nosotros, pues para los que tienen dificultades a la hora de vivir la fe o de creer, no es fácil entender la misericordia de Dios. Y surgen preguntas existenciales muy serias y muy fuertes, ¿no? Nos pasa muchas veces como a Jonás, que sentimos la llamada, pero hay algo que nos impide dar el paso. Y si no damos el paso, entonces, hermanos y hermanas, nos estancamos. Nos quedamos donde estamos. Y necesitamos de la segunda parte que va a ir unida a la primera. Se necesita mucha oración para respetar y acatar a un Dios paciente, a un Dios que acaricia, a un Dios que siempre va a agrandar nuestros corazones. Porque, como dice Francisco, la esperanza ante el peligro y la muerte se expresa en la oración. Fijaos, ha habido cosas en el relato de esos 4 capítulos que compone el libro de Jonás, que he omitido. Pero pensad, cuando Jonás se tira al agua para salvar a los marineros, la tormenta se calma. Y cuando se calma la tormenta es cuando reconoce la presencia de Dios en su vida. Es decir, la esperanza se abre al reconocimiento del único Señor del cielo y de la tierra. Y ya anticipo algo que voy a decir después, pero es que nos cuesta horrores creernos seres dependientes. Dependientes de Dios Padre, Dios Creador. Dependientes entre nosotros. Dependientes con la naturaleza. Somos seres dependientes. Y ese egolatrismo que se mete por los poros de la piel y se nos inculca sin darnos cuenta, yo creo que nos está haciendo un daño tremendo a la humanidad. Los propios ninivitas rezarán impulsados por la esperanza.
¿La esperanza en qué? En el perdón de Dios. Esto parece un juego de palabras. Dice, la oración te lleva hacia adelante en la esperanza. Y cuando la situación se vuelve más oscura, se necesita más oración. Y entonces habrá más esperanza. Es decir, una de las conclusiones es que van juntas. Por eso, orar más esperar. O esperar más orar. No las podemos separar. Es un binomio que no tiene separación. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues. Venga. Vamos a hablar un poquito ya concretando en nosotros. Igual que Jonás fue expulsado del vientre del pez, los cofrades en nuestras procesiones somos expulsados a la calle. Y no para cualquier cosa, bien lo sabéis, sino para ser un credo. Y hemos de cuidarnos los unos a los otros para que esas procesiones sean auténticas manifestaciones de fe. Esa devoción que hace que las cofradías evangelicen por medio de la belleza. Es decir, tenemos que ser conscientes no solamente de la belleza del paso de nuestras imágenes, sino de la belleza de un orden, una seriedad, un acatar, las decisiones. Todo eso son expresiones de lo que llevamos y queremos vivir desde dentro, ¿no? Son manifestaciones, o somos manifestación de la piedad popular. Junto a los tres, diríamos, fines clásicos de cualquier cofradía, la formación, el culto y la acción caritativa social, de cara a este jubileo del 2025 como peregrinos de la esperanza, mire usted por dónde, este ser peregrinos de la esperanza, hemos de recoger estos tres fines clásicos de cara al servicio de la nueva evangelización. Pero aportamos otros tres, que van muy unidos, no dicen nada nuevo, quizá las palabras: evangelicidad, eclesialidad y misionariedad. Evangelicidad: caminar tras las huellas de Cristo, a la escucha de su palabra. No es lo mismo procesionar si yo he rezado antes, si he participado en la Eucaristía que me convoca mi hermandad, que llegar allí, salir del trabajo, cambiarme, ponerme el hábito corriendo, coger el instrumento y tirar pitando. No es lo mismo. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que haya esa sintonía de comunión, ¿vale? Eclesialidad, lo mismo, caminar juntos. Sinodalidad, proyecto comunitario. Y el proyecto comunitario va más allá de la procesión o de las procesiones que cada una de vuestras cofradías realiza. Lo sabéis mejor que yo, no me voy a extender, ¿vale? Y misionariedad, unida con la primera. Ir juntos y anunciar el Evangelio. No mi cofradía, sino el Evangelio. Y creo que tenemos que ser exquisitos en esto. Lo acompaño a los catequistas del primer curso de confirmación en la parroquia en la que estoy. Y viene el párroco el otro día todo agobiado: oye, Fernando, es que te quería preguntar y tal, porque han venido los de la cofradía
que quieren pasar por las reuniones de los grupos de los chavales a decirles que se hagan cofrades. Vamos, espera. Pero sentido común. Los chavales acaban de comenzar un proceso. Llevan 2 reuniones, que no llevan más. Y vamos a ver cómo va el trimestre, luego lo valoramos y luego ya vamos a ver cómo se presenta la cosa. Porque yo estoy convencido que la mejor manera de hacer cofrades para la cofradía es dar testimonio de nuestra fe. Transmitir la fe. Y cuidando las nuevas pobrezas de ahora, que son muchas. Yo he metido el móvil ahí para no tener la tentación de estarlo mirando. Pero llevo esto y de vez en cuando vibra, aunque no se ilumina, pues porque ya he recibido un mensaje, o si dura más una llamada, o si no sé qué. ¿Vale? Todo lo que crea el hombre, si está bien usado, ayuda. El problema es el mal uso que hacemos de las obras que nosotros creamos. Y es que no nos queda otra. La fe se fortalece dándola y testimoniándola. Sigamos como peregrinos. ¿Qué es nuestra procesión? Un peregrinaje. Costoso, a veces difícil, dependiendo de las inclemencias del tiempo, de un montón de cosas. Pero en ese peregrinaje nuestro somos también refugios de misericordia. Y la cofradía en conjunto, o las cofradías en conjunto, han de salir también a la calle, pero de otra manera. Y no digo que no lo hagáis, pero hemos, porque yo también soy cofrade, al encuentro de los heridos de nuestro tiempo, haciendo de la Iglesia esa imagen tan bonita de hospital de campaña que el mundo de hoy necesita. La única razón de ser de las cofradías, al igual que la de toda la Iglesia, no es otra sino la evangelización. Es decir, si evangelio significa buena noticia, las cofradías hemos de ser expresión de esa buena noticia para los demás. Insisto, no en un día, en unos días en concreto, o no solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año. Y supongo, y lo creo firmemente, que seguro que estáis en ello, pues con vuestras fatigas y vuestros sudores. Y por ello necesitamos calzarnos las botas de la fe para caminar siendo peregrinos de ese jubileo y del jubileo que es toda nuestra vida. Uno no puede peregrinar, uno no puede procesionar si no está despierto y bien despierto. Y ahora que estrenamos el Adviento, pues ese velad, llorad. Es decir, nuestra esperanza no es la esperanza de yo que sé, nuestra esperanza es muy grande. Y esa esperanza también se puede contagiar. Hemos de contagiarla, porque podemos transmitirla. Estamos capacitados para ello. Ahora, si no estamos atentos y estamos un poco así, entonces la cosa se complica. Reconociendo que las tinieblas amenazan. Y sabiendo que no todo el mundo va a responder como uno quisiera. Que la respuesta se va a ser múltiple y variada. Pero eso no debe impedirnos lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Y esto es orar. Ya voy entroncando con la segunda parte. Esperar de un Dios fiel. Orar es esperar de un Dios fiel. Porque la salvación está cerca. Tan cerca que la llevamos dentro de nosotros.
Frase magnífica. Cristo te ama, se ha entregado en la cruz por ti y ha resucitado para que tengas vida. Una invitación para ir a lo fundamental. Y ese y no otro es el corazón de la fe que las cofradías han de propiciar. Recordad, orar es esperar de un Dios fiel. Y este Dios fiel vendrá cuando lo crea oportuno. Es que a veces nos preocupamos por cosas que no nos conducen a nada. ¿Y cómo será? ¿Y a ti qué? ¿Y a mí qué? Si por más conjeturas que hagamos, no tenemos ni remota idea. Es decir, ese esperar tiene que ser actuar, tiene que ser activo, como la oración. O la oración me lleva a la vida, o vamos a cuestionarnos un poquito ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Entonces, ese vendrá cuando quiera, no ha de ser un problema, sino un aliciente para ser ese transmisores de la fe. ¿Hay mayor esperanza que esta? Si alguien la descubre, creo que se ha equivocado. No voy a dejar opción a otra cosa, porque no puede haberla. Conclusión de esta primera parte: ir a lo fundamental en y a través de la vida cotidiana. Que llegan por fin. ¿Y esto cómo, Fernando? Pues yo os doy pistas. Ninguna nueva. Todos sois conocedores de ellas. Hacer de la Eucaristía el centro de la vida de nuestra fe. Otra, vivir como regalo la reconciliación sacramental. Pues ahora llega un tiempo oportuno para vivirla, para practicarla. La formación, lo que estáis haciendo, no como conocimiento intelectual única y exclusivamente, sino como profundización de aquello y de aquel en quien creemos. Todos desde ahí le vamos a dar, yo creo que un sentido mejor a la formación. El cuidado de los demás como expresión de fraternidad. Algo muy propio nuestro, que no es exclusivo nuestro, ni muchísimo menos, que es de toda la Iglesia, el Vía Crucis, como camino de vida eterna. Contemplar las estaciones del Vía Crucis, rezarlas, nos abre esa expectativa de esperanza, de futuro. El rezo del rosario, como antídoto de la increencia. Es que es muy aburrido, es que es un tostón, es que tal. No hay una única manera de rezar. Yo no voy a hacer apología de nada. Yo con el rosario a lo largo de mi vida tengo como las olas del mar. A veces me traga la ballena y otras me expulsa. Entonces, pero sí que está claro que si lo reza toda pastilla, no me entero de nada. Ahora, contemplar los misterios de la vida de Jesús a la luz de su madre cambia la perspectiva. Lo mismo que decía con lo de la formación, lo podemos decir de cara al rosario. Lo que son prácticas de misericordia, la visita a los enfermos. Es decir, yo creo que aquí tenemos una corresponsabilidad, o una responsabilidad compartida de ser médicos del alma. Pero ¿cómo yo le voy a decir a fulanito no sé qué? Pues claro que sí. Y a veces no hay que decir nada. A veces hay que estar, hay que escuchar. A veces hay que llorar. A veces hay que abrazar. El encuentro con los niños, para decirles que Jesús nunca falla. El mundo necesita esperanza. Y esperanza también es signo de paciencia. Yo porque lo vivo en mí mismo. Y siempre, también, bueno, siempre no, pero cuando se tercia como ahora,
pues no me importa transmitirlo y compartirlo con los demás, ¿no? Cuando pierdo la paciencia, a poco que piense en la paciencia que tiene el Señor conmigo, se me disipan todas las dudas. Y me siento un poco como Jonás, hablando de este personaje. Mira que eres terco, Fernando, pero el Señor sigue contando contigo. Oye, no es ninguna tontería, eso es un alivio. Es una vitamina que viene muy bien para seguir caminando hacia adelante. Dicen que la paciencia es virtud del que tiene un corazón joven, al igual que la esperanza. Ya hablamos de corazones jóvenes, no hablamos de edades jóvenes, o adultas o más, que no pasa absolutamente nada. Porque lo importante es que estamos aquí, y estamos aquí porque el Señor quiere que estemos. Y entonces tenemos que cumplir una misión. Bueno, pues esto que viene aquí, que no lo veis, lo pequeñín, dice, necesito oración. ¿Qué tengo que hacer? Y que va acompañado de la portada de estos apuntes de oración que os he enseñado al comienzo. Necesito oración, ¿qué tengo que hacer? Encierra en sí toda esta segunda parte. Y aquí es mentiroso de que nunca las segundas partes fueron buenas, ¿eh? Esta casi me atrevo a decir que es mejor que la primera. Todo en la Iglesia, si es de Iglesia, nace en la oración. Y todo en la Iglesia crece gracias a la oración. ¿Es posible la oración sin Dios? Aunque sea de modo inconsciente, a mí la experiencia de 28 años de ejercicio del ministerio sacerdotal me lleva a pensar que a veces acudimos a la oración cuando menos pretendiendo adaptar a Dios a nuestros planteamientos, a nuestras necesidades, a nuestras ideas. Digo cuando menos, cuando más, queremos incluso convertirlo a nuestros principios. Y claro, la oración no cambia a Dios, solo faltaría. La oración nos cambia a nosotros. Y esa es la experiencia de Jonás dentro del vientre del pez. Una oración, hemos dicho, de angustia, una oración de necesidad, una oración de petición. Muchos modelos de oración. Y en esa situación de necesidad, Jonás reconoce a Dios como Salvador de esa tempestad que su vida estaba atravesando. Pues yo creo que también nos podemos identificar todos. ¿Cuántas veces en esas situaciones conflictivas, delicadas, sentimos de un modo especial la presencia de Dios? En la fragilidad, ¿no? Cuando uno se siente débil, pues recurre al Señor y no pasa absolutamente nada. Al revés, diríamos que es justo y necesario. No me respondéis, pero os lanzo la pregunta. ¿Cómo ando de oración en mi vida? ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor al día? El día tiene 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabajar. De las otras 8 estar con la familia no sé cuánto. Tengo que desayunar, comer, cenar.
hago deporte, me voy a la parroquia, a la junta de la cofradía. Esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero es que si no hacemos oración no podemos agradecerle a Dios. Porque del reconocimiento surge la gratitud. Y sin darse cuenta uno se puede convertir también en un tecnócrata de las cofradías. E intentar que todo hacia afuera sea perfecto. Pero lo que nos tiene que preocupar como miembros de las juntas es cómo está nuestra gente por dentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Y cómo estoy yo? Bueno, otra frase magistral. Orar es entrar en diálogo con Dios para así mantener un diálogo con los hombres. ¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa? ¿Qué nos pasa para no descubrir que Jesucristo nos ofrece la esperanza? ¿Qué nos pasa para no identificar como Santo Tomás la esperanza con la oración? Y toda esta parte nos pone en contexto de unir la oración y la esperanza. En los momentos en que oráis en diálogo con Dios, se desvela la razón por la cual es posible esperar. Porque la oración es siempre fuerza de esperanza, de un Dios que es amor y nunca abandona al ser humano. No sé si creo que fue ayer, viernes, leía un comentario que luego lo dije en la homilía, en la Eucaristía, y era algo así como que necesitamos del silencio porque el silencio engendra pensamiento. Y yo decía, ostras, yo no sé si vosotros habéis caído en la cuenta ahora de que no hay grandes pensadores, como hasta hace 100 años, por poner un límite. Es decir, que filósofos actuales conocemos, como mucho diríamos un nombre o dos. No está en mis manos decir si van a pasar a la historia o no van a pasar. ¿Pero por qué no hay filósofos? Porque no se genera pensamiento. Porque el pensamiento nos lo dan estos aparatos y otros. Existe San Pedro, San Pablo, San Francisco de Asís, San Google, por más que nos empeñemos, no es santo ni llegará nunca a ser. Pero funcionamos como si fuera un santo. Y San Google a veces se equivoca. Se equivoca. ¿Por qué? Nos da, me atrevo a decir, miedo el silencio. Y ahora lo pongo más difícil. ¿Por qué nos da miedo el silencio compartido con otros? Pues que estamos llenos de ruidos, de estridencias. Hay una cadena de estas generalistas de televisión que en el telediario concluye el del mediodía y ahora, para terminar, la buena noticia. ¡Ostras!
O sea, todo lo demás han sido desastres, noticias malas. A mí me entran ganas, digo, pero ¿quién soy yo y tal? ¿Te vas a meter en un berenjenal? Mire usted, o sea, buena noticia es el Evangelio. Y a partir de ahí se desarrollan muy buenas noticias todos los días y en muchísimos lugares del mundo. Lo que pasa que es verdad y es un tópico que las buenas noticias normalmente no se venden. No se venden porque se pasa de ellas. Como se pasa de Dios, y como se pasa de Dios, ¿para qué voy a hacer silencio? ¿Para qué voy a orar? Es que es el pez que se muerde la cola. Volviendo otra vez al pez. Vale. Nos vamos acercando poco a poco al final. Cofrades sin miedo a la oración. Ahí lo dejo. Y para refrescar, esa oración como encuentro tridimensional. Con Dios, con uno mismo, con la realidad, viendo de la realidad a los otros, pero viendo la realidad en su conjunto. Y desde esa oración brota la esperanza para afrontar las situaciones. Y de ahí esa necesidad de una oración continua y sin desfallecer. Y podríamos decir que no valen excusas. Es que mi vida no cambia. Claro. Es que no siento nada. Vale. Es que no sé si rezo o no porque es que más que rezar hablo yo, pues te estás dando la respuesta, cállate. Vacía tu mente y tu corazón. Es decir, ahora se aprende orando, pero aquí no hay ninguna receta mágica. Cada uno va descubriendo. Yo creo que sí que es importante, para la oración personal me refiero, tener un espacio concreto, un momento del día determinado, de calidad, que no sea al final de la jornada, y por lo menos que estoy ya para el arrastre, que no me aguante ni a mí mismo y tal. Es decir, hay que cuidar todo el envoltorio de la oración. Y una oración, insisto, que me lleve hacia afuera. Porque si no caemos en el espiritualismo que nos abstrae de lo que nos circunda. Ay, Señor, qué agustito estoy aquí contigo. Es que me quedaría, pues muy bien, pero es que el Señor quiere que vayas. Y que vayas ya, que es que el tiempo apremia. Y apremia para todos. Y como decíamos antes, en la Iglesia todo se hace a base de oración. Una oración que, si la ponemos en práctica, nos conforma como personas, que nos hace sensibles a las necesidades de los demás y nos hace sentirnos felices, dichosos, bienaventurados. Porque no es una carga, ni una alienación, ni una coartación de nuestra libertad, este ser criaturas necesitadas. Claro que necesitamos del amor, claro que necesitamos de Dios, claro que necesitamos vivir, pero para vivir hay que orar y hay que esperar. Y ahora ya no me acuerdo si viene otra o no, la dejo aquí, porque voy, si lo encuentro, a terminar con una reflexión que me pareció realmente muy bonita. Bueno, dos. La oración nos hace caer en cuenta, está la breve, que cuando creo que ya nadie me escucha, Dios me escucha. Y entonces el que reza nunca está solo.
Esta es la breve. Y vuelvo a la larga y al principio, haciendo referencia a Jonás. Se sale de las largas y dolorosas pruebas de la existencia siempre y cuando un día, un bendito luminoso día, consigamos reconocer una mano buena dentro de los acontecimientos que nos han complicado y a veces arruinado la vida. Una mano que sentimos verdadera, por encima de la autoconsolación, tan real e incluso más que nuestra decisión de partido. Y esa verdad, finalmente, nos hace libres de otra libertad más grande. Es pura gratuidad. Comienza la primavera más linda. A veces hasta se empieza a orar de nuevo. Y el Señor habló al pez y éste arrojó a Jonás a la orilla. Pues muchas gracias por vuestro silencio, por vuestra capacidad de escucha, por vuestro compartir, y hasta aquí ha llegado un poquito la reflexión. Vale.